¿Ya? Bueno, pues os hemos convocado, muchísimas gracias por venir, porque en estas dos primeras juntas de portavoces que hemos vivido en esta legislatura se ha planteado y se ha aprobado por parte o con los votos favorables de Vox, de PP y del PSOE también, una propuesta de asignación, de redistribución de recursos para los grupos y las agrupaciones parlamentarias que es profundamente injusta y que rompe con el consenso histórico de esta Cámara, que tenía en cuenta que los partidos con menos diputados, los partidos minoritarios, los grupos parlamentarios y agrupaciones parlamentarias minoritarias tuvieran por lo menos un mínimo de recursos para poder funcionar correctamente, que es en el sentido que va el artículo 23 de la Constitución, el artículo 51 del Reglamento de las Cortes y también la sentencia 214 que cita el propio informe que han realizado los servicios jurídicos de la Cámara a petición de Chunta Aragonesista, lo cual agradecemos también que pidiera ese informe. En las agrupaciones parlamentarias, en los grupos parlamentarios con pocos diputados, en el caso especial de que tengamos 1 o 2 diputados, la carga de trabajo es proporcionalmente mucho mayor. Creo que esto lo puede entender cualquier persona porque es una cosa obvia. La carga de trabajo, de asistencia a todas las comisiones, a todo lo que implica esa representación parlamentaria con menos diputados es proporcionalmente, insisto, mucho mayor que en grupos que tienen más diputados y entonces lo que creemos es que aplicar lo que han aplicado ahora, el criterio arbitrario también de proporcional puro para la subvención en concreto de los recursos para personal es profundamente injusto y no se sostiene políticamente por ningún sitio aplicar un criterio matemático a una subvención de personal que debe garantizar, como digo, recursos mínimos para poder funcionar correctamente y a partir de ahí, si se quiere, ya se puede utilizar la proporcionalidad, pero debería garantizarse ese mínimo. Al aplicar ese criterio proporcional puro, nosotras en el grupo mixto en esta legislatura vamos a ver gravemente comprometido nuestro funcionamiento, nuestro correcto funcionamiento, tanto de actividad parlamentaria como de representación de la ciudadanía aragonesa. La sentencia, como digo, que el propio informe que solicitó la Chunta también establece, ya cita que la proporcionalidad es un criterio aplicable, pero que también se incluye la corrección para que los grupos minoritarios puedan trabajar y desarrollar sus funciones correctamente. No se citaría si no fuera, como digo, una obviedad que puede entender todo el mundo. Y nosotras, a pesar de que el Grupo Mixto ha presentado hasta 4 propuestas alternativas, ninguna de ellas se ha valorado, ninguna de ellas se ha tenido en cuenta y se ha aplicado el primer rodillo, la primera cacicada de la legislatura, para evidenciar una situación que es que con el mismo total de recursos y habiendo 2 partidos políticos menos representados en la Cámara, la realidad en cifras es que tanto PP como PSOE, que han perdido diputados, salen ganando recursos y los grupos pequeños salimos perdiendo. Más sangrante en el caso de Izquierda Unida de Aragón, donde con la misma representación salimos perjudicados, salimos con menos recursos y, como digo, con una situación que compromete el buen funcionamiento de esta agrupación parlamentaria durante toda la legislatura. No hablamos solo de un año, esto compromete a toda la legislatura. Por lo tanto, lo que entendemos es que esto es una suerte de mercadeo, de rapiña de los grupos parlamentarios que tienen más diputados con respecto y en detrimento y a costa de los pequeños. Y por un lado, pues estamos viendo cómo el PP está plegándose a las exigencias de Vox, pero no solo eso, porque tampoco vale siempre decir que esto es una exigencia de Vox cuando con menos diputados sales ganando recursos y, por otra parte, el PSOE, en una situación en la que perdiendo 5 diputados también gana recursos, entendemos que la situación es de un interés también, vamos a decir, de avaricia y, en cualquier caso, no responde a ningún criterio que sea mínimamente democrático. Por lo tanto, si somos demócratas y defendemos el pluralismo político y la presidenta de las Cortes, en su toma de posesión, edificó todo su discurso en la defensa del pluralismo político y el respeto al pluralismo político, pues poco tiempo ha tardado en cambiar de opinión y en dejar de lado estos principios para plegarse, como digo, tanto a las exigencias de Vox como a las exigencias partidistas y de pura avaricia. Y el PSOE lo mismo. Por tanto, nosotras condenamos esta situación, creemos que perjudica gravemente al funcionamiento del Grupo Mixto y agradecemos tanto el apoyo de Chunta Aragonesista con el voto en contra de esta propuesta y, por lo tanto, a favor de nuestra situación, como el frente común que hemos hecho contra el Existe, porque en verdad esto es una cuestión no ideológica, no partidista, sino en defensa de la democracia, que ahora mismo pues
con la aplicación de si no les gustan mis principios tengo otros, pues tanto partido PSOE como PP como Vox pues están vulnerando claramente. Bueno, pues obviamente ratificar todo lo que acaba de comentar Marta. A ver, yo creo que esto tiene muchísima más trascendencia de lo que nos parece. Esto no es una cuestión de un baile de cifras. Se está produciendo la ruptura con los criterios, con la costumbre que ha tenido esta Cámara desde su constitución, es decir, de las 11 legislaturas anteriores, en las que siempre se dotó de medios suficientes a los grupos minoritarios para que ejerciesen su labor. Es la primera vez que se intenta imponer un criterio proporcional puro para la retribución del personal. Realmente, nosotros hemos analizado en un informe, en estas Cortes, siempre que ha habido un grupo parlamentario o una agrupación parlamentaria con una representación inferior a 14 diputados, ahí está más o menos, cuando se produce el 14 es cuando se producía más o menos el equivalente, las formaciones pequeñas tenían una serie de recursos mayores que los que les correspondía a su proporcionalidad, porque el reglamento de las Cortes de Aragón y la propia Constitución española así lo recoge que se han de dotar de recursos tanto materiales como personales mínimos para poder ejercer su función. De lo contrario, es frenar la capacidad de representación de esa ciudadanía que ha votado estas opciones, la pluralidad del Parlamento y la propia función del Parlamento. Con lo cual, queremos poner en relevancia la trascendencia de esta decisión. Y luego, la hipocresía de determinados grupos, como por ejemplo Vox, que la legislatura pasada tiene 7 diputados y recibe mayor financiación, y esta se opone tajantemente a que haya ese reparto, diríamos, siguiendo la costumbre. La costumbre, cuando no hay recurso jurídico, también la costumbre también es un recurso que se aduce en la jurisprudencia. En todo caso, lo que hemos visto es que hay un pacto PP, PSOE, Vox, grupos que son prácticamente incapaces de llegar a un acuerdo nunca en la legislatura en beneficio de la sociedad española, pero se ponen de acuerdo inmediatamente para repartirse las subvenciones en detrimento de las formaciones minoritarias. Qué curioso, ¿no? Y qué curioso que a lo mejor esas formaciones minoritarias sean las que se han mostrado más beligerantes en la lucha contra la corrupción, en la lucha por la transparencia, en la lucha por la pluralidad política. Qué curioso que sucedan todas esas circunstancias en este momento. Por eso no podemos por menos que evidenciar que hay una ruptura de la tradición democrática de estas Cortes frente a posibilitar la financiación de los grupos pequeños. Se han encargado varios informes, bueno, esto por antecedentes. Hubo una primera reunión, una primera junta de portavoces la semana pasada que conseguimos aplazar la decisión sobre este aspecto una semana a otra junta de portavoces que se realizase esta semana, precisamente para dar tiempo a analizar la trascendencia de esta decisión, y ha sido inamovible los acuerdos que tenían entre ellos, con lo cual esa falta de ese rodillo, esas cacicadas que mencionaba Marta, pues es evidente que se han producido y están pactadas desde el principio. Los informes que encargaron, la propia Cámara encargó varios informes, hablan en general de que tanto es factible o tanto es defendible un reparto proporcional como un reparto de proporcionalidad corregida, precisamente para garantizar la financiación suficiente para el personal de los grupos minoritarios. Sin embargo, si descendemos a la realidad que se está produciendo en esta legislatura, resulta que los importes de aplicar el criterio que quiere aplicar la Cámara hacen inviable el cumplimiento del artículo 51 del reglamento de las Cortes de Aragón, porque hacen inviable que los grupos minoritarios, en concreto al menos las dos agrupaciones parlamentarias, la de Izquierda Unida y la nuestra, tengan recursos suficientes para realizar correctamente su labor. Y eso es impedir la participación de la ciudadanía aragonesa en su órgano de mayor representación, es impedir la pluralidad de este Parlamento y es empezar a minar la discrepancia o la beligerancia dentro de las propias Cortes. Con lo cual, bueno, no podemos por menos que agradecer a todos aquellos como Junta Aragonesista que se han mostrado favorable a nuestra posición y mostrar nuestra incomprensión con la posición de los grupos mayoritarios, que solo se entiende desde una voluntad de tener mayores recursos, que se va a dar a las circunstancias. Se van a tener mayores recursos con menos diputados, los grupos grandes van a tener mayores recursos con menos diputados, y los grupos pequeños, aun manteniendo, como por ejemplo, que es el caso de Izquierda Unida, aun manteniendo la misma representación, pierden dramáticamente recursos. Es decir, tanto para Izquierda Unida como para nosotros es inviable el mantenimiento del personal suficiente para desarrollar la labor que encomienda el reglamento a estas agrupaciones parlamentarias. Muchas gracias. Si queréis alguna pregunta o alguna
Sí, buenos días. Yo os les quería preguntar de cuánto más o menos es el recorte, no sé si tienen una estimación porcentual de qué supone el recorte de recursos, y por otro lado, lo mencionaba ahora en sus últimas palabras, que esto puede suponer que haya que despedir a trabajadores de los grupos parlamentarios. Pues es evidente que habrá que reducir el personal. En nuestro caso concreto, que lo hemos analizado, nosotros es lógico que bajemos de recursos porque hemos perdido un diputado, pero diríamos frente a nuestro caso en la legislatura pasada, que hemos perdido un 33% de los diputados, sin embargo, la financiación se nos reduce en más de un 60%. No se nos reduce un 33%, se nos reduce en más de un 60%. Y bueno, si quieres comentar en vuestro caso, sí, es prácticamente el mismo. En nuestro caso la reducción es significativa y para la partida de personal, que es la que estamos hablando, se nos asignan alrededor de 30.000 euros, que si contamos que esto hay que añadir seguridad social, es decir, es un sueldo con todo lo que conlleva, no solamente un sueldo neto, es un sueldo bruto más la seguridad social, etcétera, pues supone que no podemos tener casi ni media jornada, ¿no? Ni siquiera un personal o medio personal. Y aduce también la presidenta, la hemos oído, que en otros parlamentos no existe esta subvención para personal. Obviamente estará puesto en las columnas de gastos fijos y en la de gastos variables, que es la única que admite la proporcionalidad pura, porque la subvención variable sí que va por el número de diputados, y en cualquier caso también hay parlamentos donde se asigna personal por parte de la propia institución. Si eso fuera así, el criterio proporcional puro, a nosotras nos tocarían 2 brazos y una pierna de una persona. Es que es una cosa que no se entiende por ninguna de las maneras y que no se sostiene ni objetivamente ni mucho menos política y democráticamente. Sí, pensamos que hay una voluntad real de estrangular a los 2 grupos parlamentarios minoritarios, al menos, y de dificultar la ejecución de todos los demás. Y es que es difícilmente comprensible que, por ejemplo, tenía algún dato, en una financiación superior a 1.100.000, se nieguen a ceder en favor de los pequeños 27.000 euros, por ejemplo, como sería el caso del PSOE, o en una financiación superior a 1,5 millones, el Partido Popular le parezca mucho ceder una financiación de 58.000 euros. Es decir, estamos hablando de cantidades irrisorias que permitirían el funcionamiento correcto de los grupos minoritarios y, sin embargo, se oponen al mismo. A nuestro punto de vista es absolutamente, aparte de injusto, es incomprensible porque si no solo se entiende desde la voluntad de estrangular el funcionamiento de estas opciones minoritarias. Sí, además lo que aducen es que con lo que estamos nosotros proponiendo se detraerían recursos de los grandes, cuando lo que están presentando es una propuesta. Esto no es una realidad, nadie tiene ese dinero, es la propuesta que han presentado, y la propuesta que presentan es exactamente al contrario de lo que nos quieren vender. Presentan una propuesta donde a costa de los pequeños ganan los grandes. Es exactamente al revés de lo que intentan ellos trasladar, ¿no? No podemos partir de una realidad que no estaba aprobada, partíamos de una propuesta, luego no está perdiendo nadie. Y de hecho la realidad es que, habiendo 2 grupos políticos menos y manteniendo el total de recursos, obviamente había más dinero a repartir entre los grupos que quedan, ¿no? Han hablado de que han pedido algún informe. ¿Hay algún margen de maniobra? ¿Les han planteado alguna medida más allá de esta institución? Bueno, el margen de maniobra realmente era el haber aplazado de la semana pasada a esta, una semana de reflexión y de conversaciones, pero que ha sido inviable. Obviamente, nosotros, al menos por nuestra parte, no vamos a dejar que esto quede así. Vamos a intentar trasladar que esto realmente está conculcando el derecho, no solo de 3 diputados o de 9 diputados a participar con la potencia que corresponde en las Cortes, sino el derecho de toda esa ciudadanía que votó estas opciones de verse reflejado. O sea, aquí se está condenando a determinadas sensibilidades políticas, a determinados territorios, a no tener la voz que los ciudadanos han querido otorgarle, y se está actuando por la vía de los hechos, o sea, recortando la financiación para que el personal, al menos mínimo, sea posible contratarlo. Entonces, no lo vamos a dejar así, obviamente. Hemos de analizar qué posibilidades de recursos tienen. Ya no decimos que esto sea ilegal, lo que decimos es que está incumpliendo la tradición de todo este Parlamento durante las 11 legislaturas anteriores y el criterio que establece el artículo 51 del Reglamento de las Cortes.
Sí, ya en la primera junta de portavoces se nos dejó claro que se aplazaba el punto para que tuviéramos la oportunidad de presentar otras propuestas alternativas, pero que nos quedase claro, y esto fue literal, que había una mayoría, o sea, quiero decir, el rodillo nos quedó claro desde la primera junta de portavoces. Ahora lo que hemos tenido es la oportunidad de presentar propuestas alternativas que nadie ha valorado ni ha comentado. Esta es la realidad. Y también decir que obviamente esto no puede quedar así, la batalla tiene que seguir, pero que también comprendamos que un grupo minoritario y con menos recursos y en general tiene menos opciones para batallar en condiciones que un grupo grande, ¿no? Y esto es al final lo que debilita el pluralismo político y nuestra labor. Así que bueno, no vamos a dejarlo así, pero vamos a ver qué podemos hacer, ¿no? Desde luego políticamente la batalla tiene que seguir. Sí, mira, hay un detalle interesante que es, obviamente aquí nunca se ha puesto a pensar nadie o a poner por escrito cuáles son las condiciones mínimas que hacen falta para que funcione un grupo parlamentario o una agrupación parlamentaria, las condiciones mínimas de personal, pero se deducen de otras decisiones que ha hecho la Cámara. Por ejemplo, la propia propuesta que hace la Cámara de dotación de equipos informáticos, tanto para una agrupación parlamentaria de un diputado le asigna 4 equipos y una agrupación parlamentaria de 2 diputados le asigna 5 equipos. Quiere decir que la propia Cámara está estimando que al menos hacen falta el apoyo de 3 personas en cada una de estas agrupaciones parlamentarias. 3 personas que podrían ser un coordinador, un asesor y un responsable de comunicación. La propia Cámara lo hace en su asignación de equipos informáticos. Sin embargo, a la hora de cuantificar los recursos económicos para poder contratar a esas personas, no lo hace, hace todo lo contrario. Impide que se puedan contratar esas personas. Es que con la asignación para personal de estas agrupaciones no se puede contratar ni a una persona. Bueno, pues si no hay más aclaraciones... Pero solo por concretar, entonces, ¿hay una vía judicial que explotar o no? O no sé si... Lo veréis. Lo tenemos que analizar, Imagino que lo primero es un recurso a la propia Junta, que en el fondo que se ratificará, y luego habría que ver qué fórmulas a instancias superiores, porque nosotros sí que creemos que se están conculcando los derechos de algunos diputados y en consecuencia los derechos de la ciudadanía que votó a esos diputados. Vale, muy bien. Pues muchas gracias.